Hola, hoy vamos a hablar de los fundamentos del compromiso sociopolítico cristiano. Los fundamentos del compromiso sociopolítico cristiano parten de una serie de enseñanzas, costumbres, valores e historia, la cual van ligadas directamente a la imagen de Cristo. Cristo es el símbolo, es la persona, es el rey que llegó a la tierra y vivió la historia del hombre en dos, antes y después de él. Nos enseñó que a partir del perdón, todos los hombres podemos llegar al reino del cielo, que a partir de tener una serie de valores, de aplicar todas estas enseñanzas que Él nos dio en la tierra, podemos llegar al reino de nuestro Señor, de que podemos hacerle bien a nuestro prójimo y que podemos servirle a la sociedad de una forma justa y cristiana. Para comprender la esencia de los fundamentos del compromiso sociopolítico cristiano, se debe plantear de manera correcta y clara el camino para su comprensión. Como todo objeto materia de estudio, el cual no es menos importante que cualquier otro, es el más importante de todos los que existen en el mundo, podemos decir que debemos tener un método de investigación y estudio, así como puede ser un método científico, el método o la forma de llegar al conocimiento y encontrar la esencia de los fundamentos del compromiso sociopolítico cristiano. Debemos plantearnos una serie de interrogantes y de dudas, las cuales nos llevarán a adquirir ese conocimiento. El por qué, el para qué, el cuál, el cómo, son una parte de los interrogantes que nos ayudarán a comprender este gran significado. Como base de este documental, como marco referencial de nuestro trabajo, tenemos acá el programa La Mirada Justa. Este es un documental de la televisión española, la cual narra de manera detallada, de forma histórica, cultural, social y económica, cuál ha sido la trascendencia del compromiso sociopolítico cristiano a través de la historia, sus orígenes, su desarrollo, quiénes intervinieron y el por qué aparece esto. ¿Qué es el compromiso sociopolítico cristiano? El compromiso social cristiano se considera como parte de la teología moral, en que se hace específicamente referencia a los aspectos económicos y sociopolíticos. Es así como la teología moral refleja pautas del comportamiento humano. Esto quiere decir que todos los actos cristianos que conlleven la voluntad moral, una buena voluntad moral y ética, deben verse reflejados de manera social y política. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos seres que tenemos responsabilidad con el medio y con la sociedad que nos brinda todo, y por eso tenemos que ser responsables y brindarles de manera adecuada y oportuna nuestra sabiduría a partir de los valores cristianos. ¿Quiénes son los principales exponentes? Tenemos entre ellos al Papa Pío IX, al Papa Pablo XI, al Papa Juan Pablo I y II. Es curioso ver acá que estos papas, que son después de la Edad Media, siglo XVII, XVIII, son algunos de los precursores de estos fundamentos del compromiso social político cristiano. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que los sacerdotes y las personas que tenían ese conocimiento eran las únicas letradas en aquella época, y dentro de su conocimiento tenían conciencia de lo que representaba tener un criterio para tomar alguna decisión y para participar, y más si lo hacía a partir de una base de valores cristianos.
¿Cómo se desarrolla el compromiso sociopolítico cristiano? Se desarrolla a partir de la necesidad que el pueblo aporte con el conocimiento y la convicción de la fe cristiana acerca de los fenómenos económicos, políticos y sociales de la humanidad. No se puede vivir en base a la corrupción, a la desigualdad, no se puede vivir aguantando hambre. Para que no haya esto, debemos tener una conciencia crítica, debemos saber qué es lo bueno y lo malo, debemos tener un fundamento ético el cual nos diga por qué tenemos que actuar de una forma y actuar bien. Cuando nace el compromiso sociopolítico cristiano, nace a partir de la Edad Media en Europa. Las desigualdades, las injusticias y los malos manejos de las monarquías hacen que desde el seno de la Iglesia Católica se cuestione el papel del cristiano en la sociedad. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en medio de la corrupción? Nos cansamos de ver que otros tengan más que uno y que ellos sean iguales y semejantes a nosotros, que todos ante los ojos de Dios somos hijos de Él. ¿Dónde tiene su principal desarrollo el compromiso sociopolítico cristiano? En los países de influencia católica como España e Italia. Italia, que es la casa de la Madre Iglesia. Recordemos que allí tiene su sede el Santo Padre, y en España, que tuvo a partir de la Edad Media, a partir de la Reina Isabel, la católica, todo este crecimiento, todo este auge de la Iglesia Católica, donde ellos por naturaleza le forman y le dan bases a los cristianos para que tengan un criterio propio y personal y argumentos acerca de lo que opinan. ¿Por qué causa aparece el compromiso sociopolítico cristiano? Por la descomposición social. La historia de la humanidad nos dice que antes de una crisis, que antes de la explosión del pueblo, donde se manifiesta acerca de todo lo que le parece reprochable a los ojos de Dios y a los ojos de Él, está el punto más bajo en el que cae la humanidad. Por eso es que hay crisis, por eso es que hay manifestaciones, porque la sociedad llega a un punto tan bajo que el ser humano no tolera más y tiene que manifestarse. ¿Por qué sirve en nuestra sociedad el compromiso sociopolítico cristiano? Sirve en nuestra sociedad porque vivimos en una democracia participativa, donde por medio del voto popular debemos escoger a nuestros gobernantes y estos deben tener valores cristianos. No se puede guiar un rebaño sin tener conciencia, sin conocer el camino que se va a seguir. No se puede pensar en uno solo y ser egoísta sabiendo que detrás de nosotros vienen millones, miles, cientos de personas los cuales solo esperan que tomemos una buena decisión. Una buena decisión no se da con un criterio económico, una buena decisión se da con un criterio cristiano y social, en beneficio de todos y no en beneficio de uno. ¿Con qué recursos morales y éticos se puede generar un ambiente de compromiso sociopolítico cristiano? Los recursos morales y éticos para generar el ambiente del compromiso sociopolítico cristiano se enmarcan en los principios del ser humano. Estos principios son los siguientes. Principio de humanización. Llamamos principio de humanización al dinamismo que mueve al hombre a crecer en conciencia, libertad, responsabilidad, sentido social y a realizar y promover valores humanos. Principio de totalidad. De la unidad y totalidad del ser humano se desprende un principio de suma importancia para la ética. Cada persona es responsable no solo de cada parte de sí, sino principalmente del todo de su ser personal. Por eso puede disponer de las partes en beneficio del todo. Principio de complejidad. Aunque podemos conocer la realidad objetivamente, nuestra percepción es incompleta, porque abarca solamente algunos de los múltiples aspectos y los que percibimos.
los percibimos de forma aproximada. Además de las dificultades objetivas para conocer la realidad, encontramos dificultades que provienen del sujeto que conoce. Principio de igualdad. Todos los seres humanos son iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones y forman un todo que podemos llamar familia humana. El axioma "no hagas a otro lo que quieras que no te hagan a ti" expresa la estricta reciprocidad en las relaciones humanas. Exige una manera de pensar y de vivir. Principio de autonomía. Cada persona posee el derecho irrenunciable a determinar y conducir su vida por sí mismo, y no se le puede privar de vivir una vida plena y autodeterminada. Al actuar se encuentra en una situación particular, única y irrepetible, que necesariamente influye en su acción, pero no necesariamente la determina. Principio de solidaridad. El principio de solidaridad surge en la naturaleza social del hombre. Esta condición del hombre que nace, vive, crece y se desarrolla en sociedad le da también un sentido de finalidad. El hombre está orientado de forma inmediata al servicio de los demás. Principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad surge del derecho que tienen todas las personas a crecer y desarrollar sus facultades, y exige que quienes tienen mayor capacidad, autoridad, experiencia o conocimientos no asuman los trabajos, las decisiones, las funciones y las obligaciones que pueden ir asumiendo la persona subordinada, porque con eso se impide su crecimiento. Los fundamentos del compromiso sociopolítico cristiano no es nada más sino la representación de la voluntad de Dios hecha por los humanos. Todos los valores, los conocimientos y enseñanzas que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia y que nos entregó a través de Jesucristo se tiene que ver reflejado en todos los ámbitos de nuestra vida personal, como familia, como vecino, como amigo, como hermano, como miembro de una sociedad que tiene situaciones económicas, políticas y sociales. En el presente y en nuestro futuro vemos una negra nube, la cual nos lleva a un retraso, nos lleva a guerras, nos lleva a hambres. ¿Por qué? Porque no sabemos usar esos valores y esas virtudes que Dios puso en nosotros. Para que haya igualdad en la tierra, debemos recordar que todos somos humanos, que todos somos hermanos y hijos del mismo Dios, que en base a un criterio podemos tomar decisiones, podemos saber qué es lo bueno y lo malo para nuestra vida, para nuestra sociedad. Por eso, antes de actuar, no pienses en ti, piensa en los demás. Una persona exitosa no es aquella que tiene dinero, sino es aquella que tiene un corazón para dar.